Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte. Em, ¿Cómo evaluar la personalidad? Continuamos con cómo evaluar la personalidad en cuanto a métodos de elaboración de pruebas objetivas que estábamos viendo en la primera parte. Hay el MPI-2, y después vamos a ver las nuevas versiones, pero el MPI-2 está hecho en algo que se llama clave empírica de criterio. Esto significa que los ítems, el NPI está basado en la nosografía crepeliniana, ¿sí? Pero no fue el origen de la prueba. El origen de la prueba fue recolectar frases de las historias clínicas de los pacientes, de cómo los pacientes se autodescribían y de las frases que decían los pacientes, eh, porque todo esto, las historias clínicas, las autodescripciones y las frases, se consideraba un criterio experto. ¿Sí? Cuando un instrumento está hecho en base a este modelo, a este método, clave empírica de criterio, se entiende que el instrumento tiene mayor rigurosidad psicométrica. Em, Después los ítems se agregaron ítems en relación con la nosografía crepeliniana. El MPI digamos, tiene indicadores, tiene ítems que están relacionados con la parte categorial del DCM, ¿sí? Tienen acá un resumen de 6 instrumentos, en realidad son 7 porque está una versión de adolescentes. El MPI-2, Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, que mide personalidad patológica, el PAI y el PAI-A, son pruebas que miden la personalidad en adultos y en adolescentes. El PAI tiene una adaptación argentina que está hecha por gente de la Cátedra de Psicométricas de la UBA. El MIPS, el Inventario Milon de Estilos de Personalidad, que mide también personalidad sana. El NeoPi de Costa y Marray, que mencioné en diapos anteriores. Todos estos son pruebas diagnósticas, hablando de el objetivo para el que fueron creados estos instrumentos. A diferencia de los dos últimos, el LSD-50 y la SSL, después vamos a ver una versión nueva que hay del SSL. El LSD está basado, también hay una versión con un baremo argentino sacado por TEA, que está basado en la SSL-90R de Aerobatis, que tiene un montón de estudios, solo que el LSB tiene nada más que 50 ítems, a diferencia del SSL que tiene 90. Estas dos pruebas son de screening, no son para hacer diagnóstico. Vale decir que un diagnóstico no puede contener este instrumento como parte de ese proceso, eh, valga la redundancia, diagnóstico. Mm, en cuanto a la evaluación de la personalidad, encontramos problemas, ¿sí? La gente miente, la gente distorsiona las respuestas, ya sea porque lo hace intencionadamente o no. Para eso, a partir de algunos instrumentos, sobre todo el MPI, se generan las escalas de validez que no tienen que ver con la validez del instrumento. Ahora en 2 minutos lo vamos a ver. Entonces el problema es que la gente distorsiona las respuestas, ya sea para dar una imagen positiva o una imagen negativa en relación al ámbito en donde se encuentre. Por ejemplo, si estamos haciendo una evaluación forense y esa persona está peleando por la tenencia de un hijo, probablemente se intente mostrar bajo una luz más favorable que la que realmente es, mismo en una entrevista laboral, a diferencia de si en una misma situación una persona está intentando obtener una ventaja económica, probablemente, y diciendo que a partir de X evento está peor, va a tratar de demostrarse bajo una luz no tan favorable. Pero como sea, la gente cuando responde a los cuestionarios intenta brindar una X impresión, y esto es algo que preocupa a la hora de hacer este tipo de instrumentos y por ende estas pruebas tienen un control de respuesta, ¿sí? Ahora en 2 minutos lo vemos. Acá. Entonces, en este punto hay que diferenciar la validez del instrumento de la validez de las respuestas del evaluado. Todo instrumento, para que sea útil, tiene que tener evidencias de validez y estudios de confiabilidad. Cuanto más estudios tenga un instrumento, mejor calidad tiene. La validez del instrumento es que efectivamente el instrumento haya demostrado que mide lo que pretende medir. La confiabilidad del instrumento es efectivamente que le podamos creer a los resultados que arroja. En este punto, ligado a la confiabilidad, está el concepto de error asociado.
siempre, como los instrumentos de medición no son instrumentos de precisión, no son una balanza de precisión, siempre va a aparecer, a tener que estimarse el error. El error en una evaluación tiene que ver con la situación de evaluación, por ejemplo, había poca luz en el consultorio donde estaba aplicando, al instrumento, por esto que digo que los instrumentos no son eh, eh, precisos, porque son estimaciones, ¿sí? Eh, Al evaluador, por ejemplo, hoy estoy más cansada que de costumbre y entonces cometo errores, o al evaluado, por ejemplo, se resiste a que sea evaluado. Todo ese margen de error tiene que ver con la confiabilidad. Esto es diferente a la validez del protocolo individual, a cuál es la impresión, a si le creemos o no la respuesta del evaluado, a cuál es la impresión que el evaluado consciente o inconscientemente intentó dar. Y ahí estamos hablando de respuestas que pueden ser distorsionadas, respuestas que pueden ser inconsistentes o incoherentes, mentiras concretas y deseabilidad social. Este tipo de respuestas, distorsión en las respuestas está relacionado con el ámbito. Está estudiado, por ejemplo, en el MIPS, que la impresión positiva en el ámbito laboral es más elevada que en otro ámbito. Y lo mismo la impresión negativa, por ejemplo, en el MPI-2 en el ámbito forense. En cualquiera de estas situaciones, lo recomendable es estimar, contemplar, mirar cómo respondió el evaluado a la escala en cuestión, ¿sí? A la escala, a la dimensión, a la subescala. Un aspecto más que hay que tener en cuenta es que los instrumentos también se dividen en relación con si son pruebas de amplio espectro en los que podemos medir un montón de aspectos versus pruebas que son de dominio específico. Las pruebas de amplio espectro tienen gran cantidad de ítems o reactivos, se tarda mucho en aplicarlas, generan muchas puntuaciones como el MPI, se utilizan para variadas situaciones y además en general se los compara con un baremo. En cambio, las pruebas de dominio específico tienen pocos ítems, se toman rápido, arrojan pocas puntuaciones o una sola o un puntaje de corte nada más. Su uso es focalizado, en general no tienen baremos de comparación, porque tienen, y si los tienen son limitados, pero porque tienen puntaje de corte. Bien, en cuanto a los instrumentos, tenemos el inventario Milon de estilos de personalidad, es una prueba que, como en cuanto al objetivo, busca medir, diagnosticar la personalidad sana, tiene 180 proposiciones afirmativas en las que el sujeto debe decidir si aplicadas a sí mismo son verdaderas o falsas. Trabaja con puntaje de prevalencia, que tiene que ver con, es un tipo de transformación de puntaje, una medida de posición que tiene que ver con la... Eh, Ay, se me fue, con la epidemiología. Los protocolos tienen 4 escalas de validez del protocolo individual, que son la impresión positiva, la impresión negativa, la consistencia y el índice de ajuste. Tiene muchas investigaciones hechas en el ámbito laboral, médico y educativo y evalúa estilos de personalidad no patológica en 3 áreas: metas motivacionales, modos cognitivos y conductas interpersonales, agrupadas en 12 pares yuxtapuestos, ¿sí? Eso de los 12 pares yuxtapuestos tiene que ver con lo que dije antes, que está basado en el modelo salud-enfermedad. Hay estudios locales con adaptación métrica según sexo para población adulta no paciente, o sea, población adulta no clínica, no pacientes, hechos por Casullo, Castrosolano y por Casullo, Castrosolano y Pérez en 2000 y 2004. El NeoPi de Costa y Marrae también tiene como objetivo el diagnóstico, es un formato de 240 elementos con una escala Likert de 5 posiciones de respuesta. Hay una versión abreviada de 60 ítems, trabaja con puntaje T, mide el neuroticismo, extraversión, apertura de la experiencia, afabilidad y responsabilidad. Se establecen dimensiones o facetas. Hay estudios locales y en cuanto a la validez del protocolo, mide negación, deseabilidad social, preguntas en blanco y tendencia a la aquiescencia, que es responder todo por sí o por no. El PID-5, el inventario para los trastornos de la personalidad, el DSM-5 de Kreuger y otros. Nosotros acá tenemos la versión Stover 2023, es una prueba diagnóstica, yo lo trabajé para mi tesis doctoral y no me gusta mucho el instrumento porque, por ejemplo, a mí en el análisis factorial de los 220 ítems me quedaron, no me acuerdo si 94, menos de 100, 94, 97, no me acuerdo exacto. Las puntuaciones se transforman a percentil, mide 25 rasgos de personalidad disfuncional y que se agrupan
en 5 grandes factores de la personalidad. Lo que tiene de piola el PIR es que está en consonancia mide 5 rasgos de personalidad patológica que están en consonancia con los 5 rasgos de personalidad sana, entendidos como un continuo, ¿sí? No tiene validez de protocolo individual y sí tiene estudios locales, como les dije antes, Stowe de la Iglesia, Dana, etc. Estos 3 que mencioné son pruebas de personalidad que sirven para diagnosticar. Esta prueba, la SSL-90, es para screening, o sea, para rastrillaje, por ejemplo, para un proceso de admisión o para un proceso en el que se debe decidir con qué prueba evaluar. El SSL es un formato de 90 ítems con 4 posiciones de respuesta. Se transforma a puntaje T para adolescentes y percentil para adultos. Hay distintas versiones. Tiene validez de protocolo individual, que es el índice global de malestar psicológico, que se divide en 3. Total de síntomas positivos, total de malestar, índice de severidad global. Establece puntaje de cortes para adolescentes y percentil para adultos. Mide síntomas psicopatológicos en estas 2 franjas de edad, ligados a somatizaciones, a obsesiones y compulsiones, a sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Tiene baremos locales de distintos años, no posee estudios de validez, digamos, no hay evidencias sólidas sobre el análisis factorial que compruebe estas dimensiones que acabo de mencionar, pero sí tiene estudios recientes y además en el año 21 apareció la SSL-27, que es una versión abreviada de este cuestionario de 90 ítems. Y además incluye el JUDAS, que es una prueba que, digamos, no mide personalidad, pero sí es útil para medir discapacidad, sobre todo en el ámbito forense, ligada al DSM, ¿sí? Es un cuestionario de 12 preguntas y tiene estudios locales. Por último, tanto el MPI como el PAI como el LSB tienen forma de ver si la persona distorsionó sus respuestas, o sea, si mintió. En el MPI son las escalas de interrogantes, la inconsistencia, la infrecuencia, la psicopatología infrecuente, quejas somáticas infrecuentes, validez de los síntomas, virtudes inusuales, validez de ajuste. Y además, el MPI tiene una escala de simulación muy útil y validada en el ámbito forense. Hace mucho que está validada, es vieja la validación, pero es el único cuestionario que tiene escalas específicas para este ámbito. Dije antes que estaba el MPI-2, ahí está puesto el MPI-2-RF, que es la versión revisada de Ben Porat y Tellegen, y el MPI-3 del 2020 también es de los mismos autores. El PAI de Morey, 1991-2007, tiene escalas de inconsistencia, infrecuencia, impresión positiva, impresión negativa, y el LSB, como mencionamos antes, tiene escalas de minimización de patología, de magnificación de patología cuando la persona intenta obtener alguna ventaja. Por último, acá tienen un ejemplo de un MIPS, el inventario de Milon, con señalado las escalas de validez de el evaluado. Seguramente alguno lo conoce, les invito a dejar en el foro si conocen estos instrumentos, si los usan, sería muy rico intercambiar sobre esto, o si por el contrario utilizan otros instrumentos que aquí no están. Como conclusión, las entrevistas como forma de evaluación son instrumentos útiles, pero requieren mayor tiempo, personal especializado con una alta formación en clínica y están sujetas a fuentes de distorsión. Los autoinformes, como por ejemplo los inventarios que se responden autodescriptivamente, también son vulnerables a la distorsión por parte de los sujetos evaluados, y entonces la sugerencia es aplicar instrumentos que tengan por lo menos algún control de respuesta del evaluado, como las escalas de validez que acabamos de mencionar. Un uso adecuado implica la combinación de ambos tipos de instrumentos de calidad psicométrica que incluyan escalas válidas de protocolo individual, como acabo de decir, pero además conviene evaluar de diversas formas y con distintos instrumentos. Esto en niños, por ejemplo, se llama multimétodo, multitécnica, multiinformante y multicontexto. Estos 4 conceptos no están ligados a la evaluación de adultos, pero yo vengo sosteniendo hace años que sería útil pensarlo para este grupo etario. Evaluar significa pensar cuáles son las formas que tenemos que intervenir posteriormente. Una evaluación es un proceso de toma de decisiones con miras a decidir cuáles son los pasos siguientes, si corresponde o no poner un diagnóstico, poner una etiqueta, ¿sí?
Y además, por supuesto, hay que estar actualizados en la nueva clasificación que propone el DSM-5. Acá tienen la bibliografía que está citada en la guía, pero además les puse bibliografía extra ligada a los instrumentos mencionados. Y una cosa más, este módulo tiene que ver con la evaluación de la personalidad, pero a las personas no se las evalúa en un solo aspecto o ámbito. También siempre corresponde evaluar todo lo que tiene que ver con la conducta y evaluar todo lo que tiene que ver con la cognición, sobre todo si pensamos en lo que acabo de decir, que es que una evaluación tiene que mejorar la calidad de vida del evaluado y diseñar, tomar decisiones respecto de los pasos subsiguientes. Muchas gracias. Nos vemos en el foro. Bueno, no me dejo aquí.